Hola y bienvenidos a nuestro canal, a este tiempo donde vamos a estar compartiendo una serie de mensajes, de cosas que el Padre estuvo trabajando en nuestras vidas y pudimos cultivar en intimidad. Y el Padre dijo, es tiempo de que podamos impartirlo sobre el cuerpo de Cristo. Hoy, en esta primera serie, se podría decir, vamos a estar compartiendo lo que el Padre trabajó en nosotros y es un mensaje puntual donde no solamente se toma individual para nosotros, sino también es aplicable al cuerpo una vez que lo podemos ejercitar. Y lo hemos titulado La obediencia. Así Amén. que comenzamos. Bien. Primero vamos a entender un poquito, ¿no?, de qué significa la obediencia. A veces escuchamos obediencia y podemos decir, bueno, hacer algo que alguien nos dice y ya está, y como que queda ahí nomás. Pero el Padre nos llevaba y nos mostraba algo mucho más profundo de lo que significa, ¿no?, la palabra obediencia, y nos llevó a las escrituras con la luz de la palabra, y por medio del Espíritu Santo pudimos entender un poquito más quizás de lo que esto significa. Y obediencia significa hacer lo que Dios dice en el momento o temporada y de la manera que dice que se haga. Para obedecer debemos saber lo que le agrada al Señor. Y me encanta porque Pablo en la carta a los Éfesos decía en el capítulo 3, versículos 16 al 18, dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces, como dice, profundas en el amor de Dios, y ellas lo mantendrán fuerte. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. O sea, nos corresponde, o sea, hay un llamado a comprender como nos corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Esta invitación de Pablo, literalmente lo que Pablo está diciendo, yo quiero que conozcan el corazón de Jesús. O sea, hay un llamado a conocer lo que le agrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, una vez que empezamos a comprender lo que le agrada, lo que capta la atención de su corazón, porque no nos olvidemos que tanto así como Él dice que contempla a sus hijos, Él quiere que nosotros contemplemos su presencia. Y si nosotros no aprendemos a conocer lo que hay en su corazón, mucho menos voy a poder obedecer en eso que a Él le agrada. Por eso es que el llamado del Padre en este tiempo es que podamos comprender cómo se nos fue llamado a hacer. O sea, se nos encomendó una tarea. ¿Cuál era? Conocerlo a Él. O sea, Pablo literalmente, a veces nos quedamos, ¿no?, en, tenemos que conocer cuán grande es el amor de Dios, pero no entendemos que es un llamado que tenemos. Por eso lo dice, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo. Amén. Y dice, hay un llamado a conocerlo, a conocer lo que realmente hay en su corazón. Y el Padre, yo le decía al Espíritu Santo, Señor, mostrame. Es más, nació esto en mi corazón cuando el Señor me empezó a decir, estudia Jeremías. Y el Señor, en eso que empecé a estudiar Jeremías, me lleva a una familia particular, que es la familia de los recabitas. Y cuando yo empiezo a leer lo que esta familia hace y declara cuando recibe la invitación de Jeremías, que en un momento lo vamos a leer, me encanta cómo ellos habían entendido el mensaje que se les fue dado. O sea, ellos, dice, el mensaje que les corresponde. Los recabitas tenían un mensaje que se les fue encomendado y era el mensaje que le correspondía como familia. Hoy el Padre a nosotros nos dice, como familia, como hijos, hay un mensaje que les corresponde. Y hay algo que les corresponde, que es conocerme a mí.
Y si Él te está llamando a ti, me está llamando a mí, a que lo conozcamos, es porque aún falta por conocerlo. A veces somos engañados inclusive por los años que tenemos en el Evangelio. Y podemos decir, yo tengo 30 años, 20, 10 años, pero no es suficiente una vida entera para conocer al Padre. Por eso que el llamado en este tiempo es hijos, yo quiero mostrarles algo que aún no conocen, algo que no han conocido de mí, que no han visto de mí, como declara la carta a los Corintios, ¿no? Que dice 1 Corintios 2, 9, dice, como está escrito, o sea, cosas que nadie escuchó, cosas que nadie vio, son las que yo tengo preparadas. O sea, las cosas que Él nos quiere mostrar en este tiempo, en esta generación, en esta temporada, en los últimos tiempos, no lo hemos escuchado jamás, no lo hemos visto nunca. Por eso que es el llamado tan puntual del Padre. Entonces, les comparto rápido, no sé si vos querés, ¿no? Les comparto rápido en Jeremías 35, del 5 al 10, les pongo en contexto, del 1 al 5, prácticamente dice que Jeremías recibe una palabra del Señor, el que vaya e invite a los recabitas a beber vino a su casa. Y como sabemos, la costumbre judía, cuando era te invito a beber vino o te invito a comer, era un llamado a la intimidad. Era un llamado a conocer algo que no conozco de vos. Era un llamado a conocernos. Por eso que el llamado de hoy es el llamado a la intimidad. Es el llamado a conocer lo que no conocemos aún del Padre. Es el llamado a conocer lo que aún no conocemos de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y dice la palabra, o sea, eso fue del 1 al 5, y a partir del 5 dice lo que hizo Jeremías. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó. No dijo, chicos, si quieren, chicos, si les parece bien, bueno, ustedes después cuando ya sean adultos verán. No, dijo, nos ordenó. Hoy el Padre nos está ordenando que necesitamos entrar a una temporada de profundidad para conocerlo. Es una orden de parte del Espíritu, es un llamado, pero a la vez que es una orden llena de amor. No es una orden que te obliga, que te impone, sino que te invita y el cual vos te sentís atraído. Entonces dice, nunca... ¿Qué les ordenó el antepasado? Dice, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. O sea, ya le estaba diciendo lo que los hijos de sus hijos iban a tener que hacer. O sea, fíjense en el detalle. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Y después no sé si mi esposa se anima, ella me encanta cómo explica este tema de las carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. ¿No les recuerda el mandamiento del Padre? Cuando Él dijo, si obedecen mis mandamientos, entonces serán prósperos. ¿Se dan cuenta? Les irá bien en todo lo que hagan, se lo dijo Josué. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Dice, aún muchas veces dice, cuando le dan el mandamiento a los hijos, obedezcan a sus padres y tendrán larga vida en esta tierra. Pero ¿cuántas veces nosotros lo utilizamos, ese mismo versículo, para obedecer al Padre? ¡Wow! Tremendo, porque el primer padre que somos llamados a obedecer es a Él. Y si aprendemos a obedecer, nosotros algo que le enseñamos a nuestros hijos es que si obedecemos y ellos aprenden a obedecer al Señor, van a poder... O sea, primero, si nos aprenden a obedecer a los que el Padre nos está mostrando, a ellos se les va a hacer mucho más fácil cuando tengan que estar a solas con el Señor. Porque dice que nosotros somos representación del Padre, Hijo y del Espíritu Santo en el hogar. Entonces, cuando nosotros con nuestro ejemplo, con mi esposa, le mostramos que obedecemos en todo al Padre, entonces eso es pasado a nuestra generación. Y nuestros hijos aprenden obediencia. ¿Sí? Entonces... nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos,
ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Yo quería explicar un poquito de esto. Cuando está hablando, que le está hablando y le está dando el mandato a todos. Muchas veces, como casa, uno termina diciendo que lo que Dios está mandando, por ejemplo, a los padres, no los incluimos a nuestros hijos. Y muchas casas terminan haciendo eso. Es como que los padres de una manera y los hijos de otra. Y no nos damos cuenta que eso lleva a una división, una separación. Y a la larga, fíjense en que nunca el Señor fue así. Siempre el Señor lo que mandaba a los padres era para algo también. Siempre fue un Dios de generaciones, un Padre de generaciones, primeramente Él. Y fíjense en cómo muchas veces la iglesia se maneja así. Que cuando van a dar la palabra, bueno, que otro le dé la palabra a mis hijos. Yo no la doy. Ay, no sé cómo darla. Otra situación. Dios nos mandó a hacer esto a nosotros, pero nunca incluimos a nuestros hijos. Y a veces pensamos que nuestros hijos no quieren ser parte o que va a costar. Y no logramos un proceso de que realmente eso se termine logrando. Por ende, ni siquiera lo intentamos. ¿Qué pasa cuando no intentamos algo? No sabemos el fruto que va a dar. Y el Señor puede decir, bueno, listo, damos un simple ejemplo de algo que el Señor, esto no quiere decir que lo tienen que hacer todos, pero esto es algo que el Señor puso en nosotros. Y cuando el Señor habló en nuestra casa de que nuestros hijos que nosotros no comiéramos azúcar. Uh-huh. Primero empezó Nada que contenga azúcar. Nada que contenga azúcar, pero primero empezó con una ida al dentista de mi hijo. Y algo venía pasando. ¿Qué terminó pasando? Que cuando le dijeron a mi hijo que no podía comer azúcar, que lo limitara. Y yo ya venía sintiendo que ¿cómo iba a lograr él, tan chiquitito, con todos nosotros comiendo azúcar? Uh-huh. Y cuando el Señor después nos llevó un poquito más, diciendo, no era solamente para él, yo ya lo estoy inquietando a ustedes también. Uh-huh. Pero a veces pasamos de que decimos, no, pero esto es para mi hijo solamente, y no nos damos cuenta que también el Espíritu está despertándonos a todos. Y cuando nos dimos cuenta era lo que el Espíritu estaba marcándonos a todos. Y así comenzó otra cosa cuando Él después nos pidió otra cosa. Al punto que cuando a lo mejor decían, ¿cómo pudiste haber logrado eso con tus hijos? No fue fácil, no significa que es fácil. Pero no significa que realmente solamente era para nosotros. Porque nosotros podríamos haber dicho, bueno, nosotros como adultos podemos agarrar y decir, bueno, no comemos esto. Pero lo teníamos que incluir, a pesar de que mi hijo estaba con ese tema de los dientes, con un esmalte muy sensible. Y a pesar de eso, ¿qué tenía que ver su hermano? Y sin embargo, lo pudimos lograr al punto que hoy mi hijo va al supermercado y dice, esto tiene azúcar, no lo podemos comer. Ella sabe qué se compra y qué no. Claro, entonces cuando directamente va y se fija en la etiqueta, pero eso hasta nosotros fue una sorpresa para nosotros poder experimentar algo así. Habla del amor. Poder experimentar porque a pesar de que podíamos estar dando la palabra en nuestra casa, pasaba esto, pero muchas veces en tema comida, en tema cosas, a veces uno se separa también. Sí. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, o en el tema, por ejemplo, de grasas, en tema de a lo mejor cosas que nos están haciendo mal a nuestra salud. Uh-huh. Y no nos damos cuenta, pero no, a nuestros hijos que coman verduras. Pero no nos damos cuenta que a veces el Señor nos está diciendo, cuídense en ustedes, pero si lo hacen ustedes, sus hijos van a ser el ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? No es para poner un ejemplo nuestro para que ustedes hagan algo doctrina o que lo hagan exactamente. Estoy hablando cómo el Señor va a guiar a cada casa en obediencia conforme al corazón, conforme a lo que tenga que tratar. De esto lo que está diciendo, los hemos a sus hijos, a sus esposas, a sus hijas. Fíjate que el llamado fue al hombre. O sea, hay algo que vamos a ir hablando en otras series, el rol del hombre, ¿no? Como dice, nosotros no se lo hemos dado ni a nuestras esposas,
ni a nuestros hijos, ni a nuestras hijas. O sea, hay un llamado a los hombres, ¿no? A despertar. A despertar, que ya tendremos series sobre esto porque el Padre ha hablado mucho a mi vida y a nuestras vidas acerca de los roles de hombre y mujer, pero va en el tema porque habla de la obediencia, ¿no? Cuando viene el mensaje de Dios, del Padre, al hombre, ¿qué hacemos? Sí, aún la mujer. Cuando, por ejemplo, vienen estos mensajes que a lo mejor era todo nuevo también. Claro. Entonces, y que la mujer diga, no, esto es una locura. Uh-huh. Esto no se lo vamos a dar a nuestros hijos. Entonces también hay una parte de sensibilidad en el espíritu. Amén. Donde tenemos que lograr y decir, esto es lo que Dios está marcándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque, es más, cuando yo empezaba a sentir estas cosas del Espíritu Santo, a veces uno dice, qué exageración. ¡Qué exageración! Ya fanatismo. No, tampoco podés exagerar y llevarlo a nada. Entonces, se dan cuenta como cuando el Señor direcciona algo, una de las dos partes va a terminar diciendo, deja de ser tan exagerado. Entonces, o no es tanto así, o no te vayas para otro lado. Entonces, por eso es que necesitamos saber lo que está hablando el Espíritu para obedecer. Conocer su corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos esa unidad en nuestro hogar, nuestros hijos van a entrar conforme a lo que nosotros realmente nos decidamos hacer, a nuestra obediencia. Nuestros hijos entran en nuestra obediencia. Uh-huh. Recuerden que Salomón entró por la obediencia de David. Aunque después no escuchó el consejo, pero entró, o sea, tuvo entrada por la obediencia de la permanencia de del su trono. padre. La permanencia del trono que en esa época fue una promesa para David. Era importantísimo. Pero fíjense en que la unidad del hombre con el padre, la unidad de la mujer con el padre trae unidad en el hogar. Aún mujeres que están solas, por ejemplo, o padres que están solos por viudez o lo que sea que haya pasado y crían hijos, eso está hablando como familia. Cuando dice carpas, cuando dice construcción de casas, cuando dicen dueño de viñedo, fíjense en que habla todo lo que nos rodea. Claro, y vos podés estar diciendo, pero entonces nuestros antepasados no querían que prosperemos, porque fíjense que en esa época tener un viñedo era símbolo de prosperidad. O sea, el que tuviera una herencia. Era una herencia. El que tuviera viñedo es porque tenía una buena posición económica. Es y algo que tenía que dejar en los hijos. Es como decir, hoy tengo una empresa, ¿no? Y algo que les voy a dejar a mis hijos. Entonces, no se trataba de eso, porque la verdadera prosperidad no es el dinero, no es lo que podamos tener lo económico. La verdadera herencia, y lo escuché una vez de un pastor, donde dijo, no es una herencia lo que dejamos, sino un legado. Es lo que dejamos dentro del corazón de nuestros hijos. O sea, ¿qué es lo que estamos dejando como familia a nuestros hijos, a nuestra generación, a los que nos rodean? ¿Qué es lo que mostramos? Por eso es que si yo conozco el llamado a conocer el corazón del Padre, entonces así voy a obrar, voy a poder obedecer conforme a su corazón y no conforme a algo que yo escuché o que se me enseñó o que me dijeron que lo tenía que hacer por costumbre, sino que lo voy a hacer porque sé que vino direccionado del trono. Y me encanta que hay dos características muy, muy puntuales en los recabitas, ¿no? Que eran firmes e intencionales. Ellos no dijeron, bueno, un poquito no pasa nada, y si tenemos un viñedo chiquito... Tenían constancia. No, había primero la firmeza de obediencia, porque dijeron, ellos dicen, hasta hoy no lo hacemos. Hasta hoy no lo hacemos y ya se lo pasamos a nuestros hijos y a nuestras hijas nos aseguramos que no va a pasar. Amén. O sea, por eso es que lo que decía mi esposo es muy puntual, muy importante, que es bueno que lo podamos entender. Es que todo lo que yo haga, estoy construyendo sobre mis hijos, que ellos van a continuar algo que nosotros empezamos. ¿Sí? Y no estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando del corazón, de lo que permanece, de lo que no inconmovible. Se ve, sí, de lo que no nada lo puede mover. Uh-huh. No se trata, una empresa mañana puede quebrar en el nombre de Jesús y está bajo la dirección del Señor, pero aún todo lo que viene, ¿qué pasó con una pandemia? Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿cuál es la diferencia de eso?
la obediencia que se cultiva. En lo que vi a mi padre lo vi obedeciendo a Dios, a mi padre lo vi, por eso es que Salomón, yo me imagino, mi padre, David. O sea, y muchos como dicen, había una película que decía como que mostraba a Salomón y a David, tengo que llenar un trono muy grande por su padre, pero en realidad voy a seguir insistiendo porque veo el corazón del padre y veo que mi papá combina con lo que estoy viendo en la palabra. La fe, la valentía, el valor, la obediencia. Hoy hablábamos... Que coincida, estamos hablando cosas que coincidan con la palabra. Justamente hoy veíamos algo muy particular, ¿no? Nuestras generaciones anteriores tenían una osadía tremenda. O sea, ellos iban y predicaban a quien sea. No les importaba ni lo que le dijeran. Hoy, pero faltaba algo Revelación. que es lo que hay hoy, que es la revelación. Sí, hay cosas que Daniel lo escribió y dijo, no escribas más, Daniel, porque en ese tiempo van a ver y van a entender. La generación que esté. La generación de ese tiempo somos nosotros. Y ahí en tu casa decís, es mi generación. Somos nosotros, la generación que Daniel profetizó, que dijo, en ese tiempo van a ver y van a entender. O sea... y hablábamos con mi esposa y decíamos, qué bueno que podamos tomar la osadía de nuestra generación anterior, pero con la revelación de Pablo, con la revelación de este tiempo, Exacto. con la revelación de lo que Daniel profetizó y dijo, en ese tiempo lo entenderán los entendidos. O sea, el tener la osadía es importante porque vamos a enfrentar dinámicas inclusive peores que nuestros ancestros. Exacto. Peores que nuestros padres, peores que nuestros abuelos. Hijos. Y nuestros hijos peores que la que nosotros vamos a enfrentar, que sabemos que vamos a ser parte de toda esta generación, sí, y hay promesas. Por eso donde, es que donde Dios quiere preservar esta generación. Dios no quiere que aceptemos la mentira que esta generación va a ser, que es débil y que tiene un límite. O sea, a mí me encanta cuando Giseli dice y reprende todo espíritu de muerte prematura. ¿Por qué? Porque hay un llamado de parte de las tinieblas a destruir esta generación. Y nosotros tenemos que entender que el llamado que prevalece es el llamado el que el Padre nos permite que esta generación cambie el rumbo de la historia. Entonces, el llamado hoy es que podamos entender que el Señor quiere que lo conozcamos más para entonces obedecer y ser eficaces. ¿Sí? Hay algo que el Padre está haciendo global, ¿no? Es que el que quiere que seamos eficaces, que el sonido de trompeta sea claro. Por eso que con mi esposa, cuando entendimos que era tiempo de dar estos mensajes, eran porque eran claros. Y el Señor está siendo claro. No queremos venir a ustedes con información teológica, ¿sí? Sino que queremos venir a ustedes con una dirección de parte del Espíritu, para que en sus vidas pueda haber un antes y un después, y el propósito de sus vidas, del Padre para con sus vidas, se cumpla y sus ojos lo puedan ver. Entonces, como decía, hay dos puntos, ¿no? Firmes e intencionales. Y eso lo podemos ver en el versículos 13 y 14. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan. ¡Wow! O sea, esto es tremendo. Vengan y aprendan. ¿De quién? De los recabitas. Una lección de cómo obedecerme. Wow. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy. Y lo dice. ¿Dice por qué? Porque su antepasado Jonadab le dijo que no. O sea, se mantuvo. Hoy el Padre, cuántas cosas él está diciendo, cuántas cosas que el Padre hoy está diciendo no a esto. No a las distracciones. No a lo que el mundo ve normal, que no es pecado, pero te distrae. O sea, no. El Padre está diciendo no a esto. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer su corazón, porque si Él dice, vos podés escuchar de mí, de mi esposa, de otra persona, el Padre está diciendo que no esto, no lo otro, pero si no conoces su corazón, vas a seguir haciendo lo que no tenés que hacer. ¿Qué pasó con Sansón? Su mamá decía que no tenía que tomar sidra, él tampoco,
Pero ¿cuál fue la debilidad de Sansón? No tenía trabajado el carácter. Exacto. Fue lo que lo En la corrompió. obediencia. Fue lo que lo corrompió. Ujú. ¿Por qué? Porque a pesar de que, sí, él siguió lo que la madre Dios le había dicho, ¿qué terminó pasando? No había transformación en su carácter para poder llevar a cabo todo eso que portaba. Exacto. Entonces, a la larga terminó entendiendo. Pero por eso es que necesitamos entrar en por qué el Señor nos está diciendo esto, Exacto. que el Señor trabaje en nuestro corazón. ¿Para qué? Para transformar el carácter. Porque no es solamente decir, bueno, sí, lo tengo que hacer. No es Porque solamente si no eso. volvemos a obedecer porque alguien nos dice. O por ley. O por ley. Y en realidad nuestro corazón está lejos. Exacto. Nosotros tenemos que entender que el Padre está rompiendo toda estructura de ley, toda estructura de legalismo, toda estructura de hacer algo porque alguien me lo dijo, de hacerlo. Y pensar que solamente eso es obediencia. Y eso es obediencia. Por eso yo decía, obedecer es mucho más profundo que solamente hacer algo porque alguien me lo dice. Y ahora después lo vamos a ver cómo sí. Y tenemos más ejemplos para profundizar sobre esto. Entonces la pregunta que te quiero hacer hoy, que te queremos hacer es, ¿qué estás haciendo o qué estoy haciendo? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para que mi generación cambie? A veces terminamos diciendo esto. Terminamos diciendo, bueno, mi generación tendrá que vivir con lo que tengan que vivir. Eso es egoísmo. Exacto. Porque necesitamos dejarle un camino mejor a nuestros hijos. Uh-huh. Pagar un precio que encima lo tenemos que pagar nosotros. Jesús nos preparó el camino a nosotros. Exacto. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. No podemos ser egoístas en decir, mi hijo tendrá que lidiar con los pecados o iniquidades o las cosas que yo tengo que lidiar para que él no tenga que lidiar. Uh-huh. Amén. Porque no se trata solamente de, bueno, no comamos esto. Y el pecado andaba ahí y no lo traté. Exacto. Nosotros tuvimos que aprender esto que el Padre nos estaba diciendo y pasárselo a mis hijos. Vos decís, ¿cómo se los pasás a un niño de 8 años, un niño de 4 años? ¿Cómo les pasa? No podés comer dulce, o no vamos a eso, no vamos a comer torta, o no vamos a comer cosas que tenían el azúcar, ¿no? Entonces, el Padre nos dio sabiduría y nos dijo, una de las cosas que nos dijo es con su ejemplo. O sea, como ustedes hagan, ellos van a ver. Pero no era solamente eso, sino que el Señor nos dijo que nos estaba tratando el corazón aún con eso. Entonces se dan cuenta que no es solamente decir, no, esto no se hace. Uh-huh. No, que Dios está tratando en el corazón. Y ahora vamos a ver más profundo. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo para que nuestra generación cambie? Porque si nuestra generación no cambia, no podemos cambiar la generación de nuestros hijos. O sea, tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por mi vida. ¿Qué les estoy dando a mis hijos? O sea, una vez que yo entiendo qué estoy haciendo para cambiar, ahí me voy a poner a pensar, entonces, ¿qué les estoy dando? Y ahora entendemos por qué el Señor nos dijo lo que nos dijo. Exactamente, porque algo que hemos aprendido con mi esposa es que cuando el Espíritu pone una inquietud, es porque algo nos quiere revelar. Y yo sé que el Espíritu Santo te está inquietando en este tiempo, porque no somos a los únicos que Él está inquietando. Él está llamando a esta generación. Él está diciendo, yo quiero una generación de corazones como David, que obedezcan a todo lo que yo estoy diciendo. Entonces pensamos, por ejemplo, que servir al Señor es el estar, y yo voy a explicar esto en dos extremos, ¿no? Pero es el estar activo, cuando en realidad le servimos en nuestra sumisión y en nuestra obediencia. ¿Sí? El estar activos o el hacer algo, podemos hacerlo por obediencia, ¿sí? Pero también lo podemos hacer por costumbre o porque pensamos que lo tenemos que hacer. Porque fue lo que nos enseñaron. Porque fue lo que nos enseñamos, nos enseñaron. Pero hay una realidad. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser porque Él lo dice en el momento que lo dice. ¿Sí? Y Él nunca va a estar de acuerdo con que no tengamos el tiempo para lo que es importante. Entonces, y eso eso no te voy a decir cómo, no, eso es en la presencia del Espíritu Santo, porque quien te lleva a la verdad es Él, y Él te va a decir cómo hacerlo y qué hacer. O sea, nuestra motivación nunca va a ser dejar de hacer lo que estás haciendo. Nunca. Sino que va a ser parar y escuchar, para que entonces no te pierdas de los detalles. Como Marta y María. Como a Marta y María, ¿no? Marta estaba haciendo algo bueno. Marta estaba sirviendo al Mesías. Marta estaba queriendo preparar todo de lo mejor
Una costumbre. Una costumbre, como hoy, ¿no? Decimos, vamos a preparar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando en realidad el llamado de ese tiempo, en ese momento, era, estén a mis pies, porque estoy acá. Estoy acá. Yo vine para tabernaculizar con ustedes. Y Marta no lo estaba entendiendo. Bueno, ahora ese tiempo se está volviendo a cumplir. Es un tiempo donde él dice, quiero volver. Pero para volver necesito una iglesia que esté preparada para tabernaculizar conmigo. No le estaba diciendo, que reine no lo conmigo. hagas. No le estaba diciendo a Marta, no lo hagas. Pero justo en este momento te quiero acá. Exacto, le dijo, mirá Marta. O sea, por hacer esto te estoy notando afanada. ¿Por qué? Porque también sé que quieres estar acá. No estaba entrando en el descanso. Fíjate que nunca lo había, recién el Espíritu me mostraba esto, ¿no? Marta también quería estar a los pies de Jesús. Y cuando se los digo hasta me quiero quebrar, porque muchas veces hemos visto a Marta como la desesperada, como la que... No, pero yo te puedo asegurar estaba que pidiendo Marta a gritos descanso. Quería estar a los pies de Jesús. Una alma afanada está pidiendo descanso. Pero su religiosidad y su cultura, su formación, todo lo que se tenía que quitar, era la invitación de Jesús. Quítate todo eso, porque ahora es necesario esta parte. ¿Sí? Todo lo otro va a venir. Cuando le dijeron a los discípulos, ¿por qué tus discípulos no ayunan y comen todo lo que quieren ahora y no están ayunando como los discípulos de Juan? Y Jesús le dijo, porque ahora el novio está acá. Están de fiestas mis discípulos, porque el novio está acá. Ya va a venir el momento que van a ayunar. O sea, va a venir el momento donde quizás tengamos que hacer algo de lo que se está cultivando, pero es el llamado de este tiempo, es el llamado a conocerlo, el llamado a estar a sus pies, el llamado a conocer es a entrar a su descanso, para que desde un descanso todo lo que podamos lograr hacer sea efectivo y sea un sonido claro, ¿sí? Muchos se centran en esto, ¿no? En que están obedeciendo al Señor por hacer tal cosa, y el Padre me mostraba que hasta en eso hay idolatría. O sea, la idolatría es lo contrario de la obediencia. Viene para sacarte de la obediencia. La idolatría todo lo que quite tu mirada de ahí. Es sacar la mirada de lo que es importante. ¿Sí? Marta estaba poniendo la mirada en el servicio. Por ende, se convirtió en una idolatría en su vida porque no podía dejar el servicio para descansar. Cuando vos no podés dejar algo para escucharlo, automáticamente eso es idolatría. Entonces el Padre me mostraba que en el cuerpo de Cristo hay idolatría, porque pensamos que el hacer, el estar haciendo cosas es desobediencia. Es desobediencia si no lo hacemos, pero al contrario, estamos desobedeciendo porque el llamado de este tiempo es estar a sus pies, para que entonces como cuerpo, no como individuales, porque vamos a hacer cosas como decir, pero hoy estamos dando una enseñanza a Rocío y yo, y los demás están escuchando. No, pero no dejamos de ser cuerpo. Somos un cuerpo porque el cuerpo se edifica al cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente el Padre pone no autoridades y voces que van a hablar, pero el cuerpo se edifica con el cuerpo. No necesitamos edificarnos. Dice, porque se está haciendo para la satisfacción de uno mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo que estoy haciendo... ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? No, lo que estoy haciendo me trae una satisfacción, y si lo dejo de hacer, ¿qué pasaría? ¿Mi corazón sigue igual? ¿O me falta eso? ¿No? Cuando dice que Cristo lo llena todo. O sea, cuando ya perdemos que el Cristo lo llena todo, cuando me siento que si yo no estoy haciendo nada, es en ese momento que tengo que parar. Porque en realidad el estar delante de Él es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, y también existe el otro extremo, ¿no? Y ya voy a intentar ser un poquito más explícito para entrar a la segunda parte, pero dice, el otro extremo es el directamente no hago nada. Esto no es para mí, comodidad. El llamado es para otro. Bueno, eso es comodidad, la Biblia le llama ocio también. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que el ocio solamente es no trabajar o no. No, también el ocio es no hacer lo que Él nos dice. Porque nuestra mente, ocio significa llenarla de todas otras cosas que no sea Él. ¿Sí? Si yo lleno mi mente con otras cosas que no sea Él, es ocio, una mente ociosa. Más allá de que si lo que hacemos pareciera productivo o no. Entonces,
El extremo de estar completamente haciendo y el extremo de no hacer nada son dos extremos que el Padre dice: quiero que se centren. Un equilibrio. Quiero un equilibrio, quiero que puedan obrar, porque yo quiero usar sus vidas. A mí no me gusta usar la palabra usar, sino quiero que sean esa extensión que va a administrar bien lo que yo les voy a dar. Porque lo que el Padre quiere dar en este tiempo es nuevo. Y si es nuevo, yo necesito escucharlo. ¿Cómo voy a saber lo nuevo si sigo haciendo lo que siempre hice? Necesito poder centrarme. El Padre está despertando a la novia de Cristo y la está perfeccionando para recibirlo. Y ya dijimos, ¿no?, lo del profeta Samuel, lo que le dijo a Saúl, lo leemos rápidamente. Dice en 1 Samuel 15, 20 al 22, pero yo sí obedecí al Señor, decía Saúl. Cumplí la misión que me encargó. Yo fui a predicar el evangelio, yo fui a predicar a las almas, yo fui a sanar enfermos, yo fui a hacer esto. Pero ¿qué le dijo? Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mi tropa llevaron lo mejor de las ovejas a las cabras, del ganado y del botín, para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Fíjense, hacer lo mejor. El pensar que porque estamos haciendo lo mejor, estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Y no se trata de que entonces no hagamos lo mejor. No. No se trata de eso. Sino que se trata de entender, de que poder... lo mejor solamente sabemos a través del corazón de Él. Exacto. Hoy, gracias a Dios, podemos tener un micrófono, pero aunque no lo tuviéramos, lo haríamos igual. Porque obviamente, qué bueno que lo podamos tener y gracias al Señor porque se escucha mejor audio, pero aunque no lo tuviéramos, si el Señor nos dice, háganlo, lo tenemos que hacer. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer los altares, tenía la tablet y no tenía ni micrófono ni nada, solo un micrófono tenía y lo tuve que poner así para que se escuche el piano y todo. Yo me acuerdo que luché con mi interior, porque lo que somos músicos y entendemos un poco de sonido, decíamos, este sonido no es el mejor, pero me acuerdo que tuve que aprender a hacerlo igual y ser feliz con eso, ¿no? Y después el Señor fue bendiciéndonos y pudiéndonos añadir más si sabemos ser fieles en lo poco. Y va a seguir creciendo, porque es así. Entonces dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, fíjate, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y fíjate que para ir más rápido, ¿no? David lo dijo. Veamos en Salmo 51, 16 al 19. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye, es lo que está haciendo hoy el Padre. Está reconstruyendo Jerusalén, somos nosotros. Tipifica casa, Jerusalén. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros, sobre tu altar, ¿sí? O sea, el Señor está hoy reconstruyendo y está restaurando los hogares, para que entonces desde el hogar se pueda ofrecer lo que se tenga que ofrecer con un espíritu correcto. Y para terminar, les menciono 3 puntos. Bueno, para darle el paso a mi esposa con la siguiente parte, les quiero compartir 3 puntos claves para permanecer en la obediencia, ¿sí? Y el primero es la intimidad. En el mismo Salmo 51, pero más arriba, en el versículo 6 y 7, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Es ahí donde te desnudas. Es ahí donde le dices, Padre, esto me cuesta, esto yo necesito, yo quiero conocerte. Dice, eso es que Él ama la verdad, ¿no? En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. En la intimidad somos transformados
Y es ahí donde su carácter empieza a ser formado en nosotros para permanecer como lo hizo Cristo. En Romanos 12, 1 al 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Una vez más, como decíamos al principio, conocer lo que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. El segundo punto que les queremos compartir para poder permanecer en la obediencia es de tener una mente abierta, ¿no? Que es lo contrario de lo que se ve hoy en el mundo, es que nadie se puede decir nada, nadie le puede decir nada a nadie. Mejor no me enseñes, pues yo sé lo que tengo que hacer. Se ve mucho más hoy que antes, en otras generaciones, ¿no? Por eso que el Padre quiere romper con esa cultura, con esa estructura en nuestras mentes, porque necesitamos abrir nuestros entendimientos, como decía recién Romanos, ¿no? Renovemos nuestra manera de pensar. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar para que pensemos como Él, como lo declara en 1 Corintios 2, tener la mente de Cristo. Hechos capítulo 17, 10 al 12, dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Días tras días examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. O sea, una cosa que tenemos que ver, que el pueblo de Berea tenía una mente abierta, ¿sí? Y no eso que veían si Pablo decía la verdad, no es que ponían en tela de juicio lo de Pablo y Silas, sino que querían que el Espíritu Santo les encienda lo que ellos estaban diciendo. O sea, realmente se cumple lo que dice la Escritura: el que nos lleva a la verdad es el Espíritu. O sea, podemos sonar muy lindo, pero realmente el que nos lleva a la verdad es el Espíritu. Nosotros estamos acá para despertarlos, para despertar a la novia de Cristo, pero quien te va a llevar a la verdad no somos nosotros, es el Espíritu. Y cuanto más cerrado sea tu mente, más engañado vas a ser. Exactamente. Y no vamos a entender que el cuerpo va... o sea, el Padre va a tenemos usar... que examinar. Exacto, el Padre va a usar el cuerpo para dar el mensaje porque esa es la manera que al Padre le plació. Pero esa palabra la llevamos al Espíritu. Para examinar todo. No con tela de juicio, sino porque el Padre nos pueda encender y llevar a toda verdad de lo que Él está hablando. Podemos ver que al ocuparse de lo importante, el Padre, como resultado de su obediencia a lo que el Padre le agrada, traía las almas para ser edificadas y discipuladas. No tenemos que desesperarnos por ganar a todo el mundo. Tenemos que enfocarnos en obedecer. Si nosotros obedecemos, entonces las almas van a empezar a llegar. ¿Por qué? Porque va a haber un cuerpo sano. Una vez recibía del Padre, hace unos años atrás, donde el Padre me decía: hay hijos pródigos afuera, pero también dentro del cuerpo. ¿Qué significa esto? Primero, Él me decía: ocúpense por sanar ustedes, para sanar el cuerpo, para que el cuerpo esté sano, entonces los de afuera puedan venir y recibir sanidad. Tenemos que entender que lo urgente no es lo importante. No porque haga mucho significa que voy a cubrir mucho. En realidad hago menos al estar menos delante de la presencia del Padre. Cuando estoy más tiempo en la presencia del Padre es cuando hago más y soy efectivo. Porque no voy a hacer nada por conocimiento, sino por dirección. Y el último punto es morir a nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y vos mencionaste antes la palabra egoísta, ¿no? O sea, somos egoístas por naturaleza caída, no por la naturaleza divina, la cual es nuestro diseño original desde el principio. Hoy el Padre está restaurando su diseño en sus hijos. Y dice, de vivir, tomar su cruz y seguirme.
yo quiero pasarte un principio profundo. No es solo hago esto para el Señor, sino que debemos entender que somos su extensión en la tierra. Y eso quiere decir que yo hago desde, no para. Que sí va a terminar siendo algo para Dios, ¿sí? Pero es desde la esencia, desde su esencia, perdón, en mi vida. Ya no va a ser solamente algo para Dios, sino algo desde Él que vuelve a Él. Amén. Amén. Y para terminar, Cristo declaraba, para terminar mi parte, ¿no? Cristo declaraba en Juan 5, 19, 20, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, escuchen esto, porque esto podríamos hablar otras 2 horas más, pero yo sé que el Espíritu va a traer entendimiento. El Hijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a este hombre. Era el paralítico, ¿no?, que estaba en la fuente. O sea, lo que Dios quiere mostrar es mucho más que sanar a un enfermo, ¿sí? Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Escuchen esto, el mundo no va a quedar asombrado por una sanidad. Eso va a ser parte de una manifestación. Lo que sí va a quedar asombrado es por nuestro carácter transformado, por mostrar a Cristo, por ser la luz en medio de la oscuridad. Así como Él brilla en nosotros brillamos en esta tierra. Así que la segunda parte, ¿no?, se las da mi esposa. Yo Amén. quería hablar un poquito, algo que está en Salmo 119, del 32 al 35 y el 37. En la NTV, esta es la versión NTV. Perseguiré tus mandatos, porque tú aumentas mi comprensión. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Encontramos deleite y vida en obedecerlo de todo corazón. No, otras cosas no nos van a hacer feliz, solamente encontrar el deleite en obedecerlo. A veces pensamos que es lo contrario, que obedecer a Dios es algo difícil de hacer, no lo queremos hacer, pero eso es porque nuestra naturaleza caída. Pero en realidad, fíjense como decía David, encuentro deleite en obedecerte. A veces sabemos lo que hay que hacer, pero posponemos el hacerlo. Cuando Dios nos pide algo, debemos hacerlo sin demora. Todo padre sabe que la obediencia tardía es desobediencia. Los que somos padres sabemos lo que significa una obediencia tardía o una obediencia a medias, que a la larga es desobediencia. La obediencia proviene de la fe. Todos tenemos una medida de fe. Esto es lo que yo quiero venir a hablar hoy, en esta parte, de que todos tenemos una medida de fe que fue depositada en cada uno, pero esa fe debe avanzar y crecer. Dios puso una medida de fe, pero no queda ahí. No podemos seguir manteniéndonos ahí, no es lo correcto. La fe debe avanzar. ¿Pero qué fe? ¿Qué es fe? La fe significa, recuerden esto, un compromiso con alguien, una confianza en alguien, una dependencia en alguien. ¿Y quién es ese alguien? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu nos muestra a Jesús y Jesús al Padre, y ellos son la Trinidad. Ellos son Dios, son uno. Fíjense en cómo trabajan juntos. Y Jesús vino a mostrarnos cómo caminar en dependencia. O sea, todo lo que vamos a hablar de obediencia no es algo que Dios dijo, bueno, quiero que me obedezcan y ya está. No, Jesús mismo mostró lo que significa la obediencia.
Él lo vivió primero, preparó un camino antes que nosotros. Por Él eso es que aprendió, estábamos dice, hablando, ¿viste? por eso es que estábamos hablando. Nosotros le tenemos que mostrar obediencia a nuestros hijos. Si Jesús mismo vino a mostrarnos obediencia, ¿cómo nosotros no le vamos a tener que mostrar a nuestros hijos qué es obediencia? No es solamente lo que digamos, es cómo nos movemos. Porque mucho podemos decir, pero poco hacer. Ujú. Y dice, y Jesús vino a mostrarnos cómo caminar en dependencia. Despojándose de su gloria, se hizo hombre y vivió en dependencia al Padre, siendo obediente hasta muerte de cruz. Wow. Por eso la fuente de nuestra fe debe ser Jesús. No puede haber obediencia si no tenemos una mira de a quién quiero Sí. agradar. Entonces, Repetí eso. no puede haber obediencia si no tenemos una mira de a quién quiero agradar. Acuérdense en esto. Todo objetivo. Fíjense en que aún para una carrera. Bueno, mi objetivo es que yo vaya y, no sé, en esa carrera voy a lograr tal o cual cosa. Necesito lograr 50 kilómetros. Un ejemplo. Hay un objetivo. Vos te preparás, trabajás, todo para eso. Amén. Hay un Exacto. objetivo. Entonces, fíjense en la mira. Por eso el Señor dice, no miren las cosas de la tierra, mírenme a mí. Miren las cosas de arriba. Necesitamos la mira a quién queremos agradar. Porque desde ahí es donde podemos empezar a hacer todas las cosas, la obediencia. Vemos en Saúl obedeciendo en parcialidad. ¿Por qué? Porque quería agradar a la gente. Terminó obedeciendo a lo que contemplaba. ¿Qué contemplaba? El querer agradar. El querer agradar a otro. No estaba su carácter transformado. Fíjense en que el rey Saúl fue rey porque la gente lo pedía. Ujú. La gente quería rey. La gente quería rey. No le era suficiente el Señor. Entonces, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham confió en las promesas que le hacía el Señor y fue justificado. Aun cuando el Señor puede estar haciéndonos esperar en su promesa, pero en esa espera no está inactiva. Porque cuando tenemos fe, o sea, estamos confiando, estamos obedeciendo. Sabemos, fíjense en la fe, o sea, estamos hablando de la fe. Sabemos lo que pasó con Abraham y Sara por poner el esfuerzo humano. Nació un hijo que no fue de la promesa. Esperaron por un tiempo, pero desistieron. Por eso nuestra paciencia. ¿Qué significa paciencia? Yo cuando me puse a buscar paciencia, a veces uno dice como que, ay, no tengo paciencia, no tengo para esto. Quizás ni sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Pero fíjense en lo que dice en el reino, que es paciencia. Significa una constancia esperanzada, una resistencia al soportar, pero esperanzadamente. Entonces, por eso la esperanza de gloria es Jesús. Por eso nuestra paciencia debe tener su obra completa. Por eso la obediencia debe ser completa. En parcialidad no estamos obedeciendo. Y creemos un tiempo y desistimos. Sí, Abraham y Sara obedecieron, sí, le creyeron en la promesa. Por eso el Señor no quiere en parcialidad las cosas, porque no podemos, o sea, necesitamos ser constantes. Eso significa la paciencia por su obra completa. Porque en realidad el Señor está trabajando una paciencia y lo cortamos a la mitad. No esperando, tomando por nuestras fuerzas lo que en realidad ya el Señor lo tendríamos que haber creído por fe y hasta el final. Entonces, en Lucas 18, del 6 al 8, dice: entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo de Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará la tierra? Fíjense, presten atención en esto. Él puede responder al clamor. Él dice, les digo que pronto les hará justicia. Él dice que va a responder a ese clamor. Pero dice algo, pero ¿estamos listos para responder a esa justicia?
Un detalle, ¿no? De lo que pasó en esa historia es que la mujer no estaba pidiendo una casa o un auto o algo económico, ella estaba pidiendo justicia. Nosotros estamos pidiendo al Rey de Justicia que se ha manifestado en este mundo. O sea, ¿qué estás clamando en este tiempo? No te estoy diciendo que esté mal que pidamos una casa si el Señor te puso eso en el corazón. Pero son añadiduras. Pero eso son añadiduras. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, más primeramente buscad el primero de Dios, el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las demás cosas se Amén. le añadirán. O sea, lo que acá está diciendo, ¿acaso no le hará justicia? No está hablando de que Él les va a dar lo que estamos pidiendo económicamente o una novia, un novio, un esposo, una esposa. No, está hablando de que Él va a hacer justicia a sus hijos. Aquellos que exclaman a una sola voz, que después lo vas a hablar vos más abajo, a una misma voz claman lo mismo. Dice el Señor, yo les voy a hacer justicia. Entonces, Eso está ya seguro, por decirlo así, ya está. Él va a hacer justicia. Él va a hacer justicia. Él va a hacer justicia porque Él es justo. Amén. Y Él es un juez justo. Ujú. Él va a dar un veredicto. Entonces, pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos listos para responder esa justicia Wow. cuando sea alargada? Porque Él dijo, hallaré fe en la tierra. Siendo Él, dijo, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada. Si esa fe va con obediencia. Entonces, presten atención a esto. El clamor trae una justicia. Pero no, necesitamos también estar listos para ese clamor. Dale. Necesitamos estar preparados para esa justicia. Él ya lo dijo. Pero necesitamos lograr que nuestra fe sea con obediencia. Dice, el pueblo de Israel clamó por libertad, por justicia, pero cuando el Señor envió un libertador, empezaron a quejarse de cómo hizo las cosas. Fíjense en que no, Dios No les convenció. cuando Dios está mandando libertad y cuando Dios está mandando justicia, no está esperando que te guste cómo va a hacer las cosas. Él es justo y Él sabe cómo. Cuando los llevó al desierto, ahí probó sus corazones de lo que había. Y a pesar de que vieron las maravillas de Dios, creían en Dios, pero no había obediencia. Creían un tiempo, obedecían un tiempo y volvían a caer. No había fe genuina. Wow. No había fe genuina. ¿Qué iba a pasar cuando entregaran? O sea, ¿qué glotonería hubiera cuando hubieran estado en la tierra que el Señor le estaba por entregar? Sin un corazón trabajado. No, lo iban a Un desastre desperdiciar. iba a ser. Y lleno de ídolos. Ujú. Por eso se dan cuenta la explicación de la relación de fe y obediencia que veníamos explicando antes. Porque el Señor dijo, yo voy a hacer justicia, pero voy a hallar fe. Porque lo que va a venir cuando Él haga justicia se va a necesitar nuestra confianza, dependencia, compromiso en aquel que estamos clamando. No es solamente clamar, también tenemos que responder a ese clamor. No es solo clamar Maranata, es entender que lo que viene junto con eso, pero no es para dar miedo, es un llamado a prepararnos. ¿Por qué? Porque si no nos preparamos, en realidad no vamos a saber cómo pasar en esos tiempos. Pero, ¿por qué digo no es para dar miedo? Porque cuando una persona te está advirtiendo y te da las herramientas para esa advertencia, en realidad lo único que tenemos que hacer es prepararnos. Exacto. Entonces, así como una embarazada se prepara para el parto, aunque no sabemos cómo será, así debemos prepararnos para los dolores de parto y para dar a luz. Y nosotros, el ejemplo nuestro es que ella quería que nuestro hijo nazca en el agua y terminó siendo cesárea y todo lo contrario a lo que esperábamos humanamente. Pero yo creo que fue un aprendizaje para nosotros porque no tenemos que ver cómo va a ser el desenlace, sino tenemos que prepararnos para el desenlace. O sea,
No tenemos que pensar, y cuando venga Cristo va a ser todo así. No, cuando venga Cristo me va a hallar como me tiene que hallar. Por eso Esa la es la pregunta. obediencia es el resultado de la fe en aquel que dijo que volvería. Podría haber culminado todo esto cuando Él llegó la primera vez. Si Él ya vino. Pero recordemos, ¿quiénes fueron quienes lo crucificaron? Fueron los mismos que con su boca decían que adoraban a Dios. Wow. Y adoración es obediencia. Por eso es que se necesita procesarnos para que sepamos lo que hay en el corazón. A veces ni nosotros sabemos lo que hay en el corazón. Y como expliqué antes lo de Israel y el desierto, por eso repasemos obediencia, que es intimidad, o sea, contemplamiento, lo que miramos. Para permanecer en obediencia. Renovar nuestra mente, tener una mente abierta, examinarlo. Morir a nosotros mismos, llevar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y sobre todo fe. Y volvemos a repasar qué era fe. Un compromiso con Jesús, un compromiso con alguien, una confianza en alguien y una dependencia en alguien. Necesitamos comprometernos con Él. Necesitamos confianza en Él y era lo que Jesús tenía con el Padre y necesitamos depender de Él. Y fíjate que, bueno, para ya ir cerrando este tiempo, o sea, el Señor nos dio 3 puntos, tanto en la obediencia y en la fe, que van de la mano. Y fíjense que esos 3 puntos es un llamado a conocer a 3 en uno. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Y el Padre nos muestra a Cristo desde su perspectiva, que fue lo que vivió Juan en Patmos, ¿no? Así que, y también Daniel y varios que pudieron tener esa experiencia de ver a Cristo glorificado. Y yo creo que el Padre está queriendo mostrar al Hijo desde su perspectiva en este tiempo y poder conocer el plan para los últimos tiempos. Y la noticia que te queremos dar es que sos parte de ese plan. O sea, sos parte del remanente. Nunca vas a ver que en la historia de la iglesia fue el grupo más grande que hizo las cosas que tenía que hacer. Fue siempre un remanente que conquistó. Aún, por ejemplo, hoy nosotros tenemos la palabra. Tenemos que pasar tiempo con ella. Pero fíjense en los tiempos de los apóstoles. Sí, habían caminado con Jesús. Pero era el mismo Espíritu Santo que les iba a recordar. Como Él dijo que iba a hacer. ¿Cuántas veces hacemos cosas y ni nos acordamos lo que hicimos hace un tiempo? Entonces, ¿cuánto estamos siendo intencionales en que lo que leemos nos acordamos? O sea, yo me acuerdo una vez mi esposa me hacía esa pregunta, ¿cómo haces vos para acordarte el versículo, que esto, que el otro? Y yo le decía, yo antes no podía recordarme los versículos. Yo no podía. Y yo me acuerdo que empecé a hacer... Cuando experimenté la paternidad y la revelación de Jesucristo, cambió mi vida. Y yo me acuerdo que... Porque pasaba más tiempo en la palabra. Que empecé a ser más intencional en querer recordar. O sea, examinaba. O sea, vos cuando querés recordar, examinás. O sea, vos lees una escritura y decís, no es solamente leer una escritura. No, Padre, encendeme esto. Porque literalmente, ¿qué va a pasar cuando venga persecución y no se pueda abrir el celular o la Biblia? Bueno, siempre en el Antiguo Testamento decían, recuérdenle esto a sus hijos. Entonces, en el camino, en acostarse, a levantarse. O sea, hay un ser intencional y firmes como los recabitas, porque si no nos olvidamos. Y yo me acuerdo que yo predicaba o enseñaba de que era chico, pero me acuerdo que yo mencionaba los versículos sin saber quizás dónde estaban. Y no te digo que hoy sé todos, ni me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de la gran parte de las cosas que Él me dice que diga. Entonces, nuestra invitación es que puedan permanecer en la obediencia, reconocer que necesitamos aprender obediencia, y tener la fe en alguien que es Jesucristo, en conocerlo a Él y caminar en esa fe, ¿no? Que nos va a llevar a caminar en obediencia. Nosotros estamos viviendo en el tiempo donde Jesús ya pagó el precio, pero muchos anteriores lo estaban viendo en fe en algo que iba a venir. Nosotros lo vamos a ver volver.
pero lo estamos viendo desde lo que se pagó el precio. Wow. En el tiempo anterior, fíjense en la fe que tenían otros, y ni siquiera tenían toda la palabra que seguía. Y como, por ejemplo, Daniel, o los amigos de Daniel dentro del foso de los leones. No, y del toda horno, del del horno. horno, perdón. Sí, el foso. No, del El horno. horno, Daniel en el foso. en el foso de los leones. O sea, fe. Eso si no tenía Fe. fe, o sea. Así que queremos bendecirles. Espero que esto sea de bendición y para sus vidas, porque la intención es poder despertar el espíritu que el Padre puso en ustedes y que empiecen a gobernar el alma, que empiecen a gobernar las emociones, el cuerpo, porque si nosotros logramos que nuestro espíritu se alinee con su espíritu, entonces todo lo demás se alinea. Vamos a ver que enfermedades se sanan, vamos a ver que dolencias se sanan, vamos a ver emociones restauradas, matrimonios, familias. ¿Por qué? Porque hay un espíritu alineado. Lo dice la palabra. Habitaré en ellos y habitaré entre ellos. Amén. Dios necesita trabajarnos en nosotros para habitar entre nosotros. ¿Querés ser de los que sanen al cuerpo? ¿Queremos ser de los que sanen al cuerpo? Asegurémonos que habite en nosotros. Amén. Porque si habita en nosotros, entonces va a habitar entre nosotros como cuerpo. Así que bueno, les bendecimos. Estén atentos a la próxima serie, porque vamos a estar pronto con la segunda parte, con la segunda serie o el segundo programa, dando y siguiendo de lo que el Padre nos está dando. Así que les bendecimos. Amén. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, chao.